Bien, vamos a comenzar a ver entonces los materiales dentro de SketchUp. Para ello yo voy a traer entonces, como ya les mostré en alguna otra ocasión, el plugin Tiapod. Voy a generar una tetera, la voy a colocar aquí en el centro. Voy a indicar hacia dónde quiero que mire. Esto fíjense que sirven para ubicarla hacia dónde quieren la tetera. La voy a apoyar sobre el punto rojo y voy a hacer un clic ahí para aceptar entonces este elemento como el que voy a comenzar a con el cual voy a comenzar a trabajar. Otra cosa que voy a hacer, ustedes pueden seguirme, es vamos a hacer un simple rectángulo aquí al lado y vamos a levantarlo y vamos a aplicarle entonces al rectángulo algún material pero que tenga una textura aplicada. Ustedes saben que todos estos materiales que tenemos acá hacen referencia a una imagen, ¿sí? Si yo me fijo, yo por ejemplo agarro este que es un patrón como de checker, ¿sí? Y vengo y lo aplico acá, lo que estoy haciendo entonces es mapear. Cuando yo lo coloco acá, estoy mapeando esta cara con esta textura. Digo mapear porque esto hace referencia a una imagen, ¿sí? Esto dice usar imagen de textura, y si yo sigo esta imagen, ¿sí? Llego a una imagen, hay una imagen, ¿sí? Con este mapa, ¿sí? O este dibujo. Bien, entonces, ¿por qué se dice mapear? Porque cuando yo coloco un material que tiene una textura aplicada, yo necesito indicarle a esta textura cómo quiero que se vea. En este caso yo, por ejemplo, ahora tengo que hacer botón derecho, textura, y puedo venir a posición, por ejemplo, y reducir si quiero la textura, ¿sí? Puedo reducirla, puedo acomodarla, centrarla, ponerla como me interese, puedo cambiarle el sentido, la forma en la cual se ve, puedo sesgarla, ¿sí? Inclinarla, puedo rotarla, ¿sí? Entonces yo estoy mapeando, colocando la textura para que se comporte de una cierta forma en el material que estoy creando, ¿sí? Soy yo quien va a decidir cómo quiero que se vea o se comporte esta textura entonces en este material. Por eso se dice que estoy mapeando o colocando la textura de alguna forma que a mí me convenga, ¿sí? Voy a hacer botón derecho y voy a poner finalizado. Fíjense que yo la puedo sobreescribir. Si vengo, puedo agarrar otra, por ejemplo esta, y hacer un clic encima. Fíjense que se ve muy grande. También puedo venir acá dentro de edición y cambiar si quiero aquí el tamaño. Vamos a poner que en vez de 66 que tenga 10, por ejemplo, y presiono enter, y este es el tamaño que tiene la textura. Entonces ahora achico la textura usando los valores de la casilla. Sin embargo, si yo vengo ahora y aplico una textura acá, ¿sí? Ven cómo la máquina intenta seguir, ¿sí? O sea, intenta mantener el mismo tamaño. No obstante eso, uno acá esperaría que aquí, ¿sí? Este dibujo continúe. Entonces es aquí por ahí cuando yo tengo que agarrar y venir a mapear, entonces venir con textura, posición, y cambiar posiblemente la posición para que me coincida una y otra, ¿sí? Tratar de que me coincida la figura de una y otra. Y esto sería lo que se conoce en la jerga de lo que es la tercera dimensión como el mapeado de una textura para que quede bien o luzca como corresponde, se aplique como nosotros queremos. Ahora, dentro de lo que es arquitectura, donde la mayoría de las figuras que predominan son rectas, no tenemos mayor inconveniente. Pero cuando nosotros venimos a superficies curvas o cuando nosotros nos salimos de lo que es una cara y pasamos a mapear superficies, la historia es completamente diferente, y ahí tienen que entonces utilizar algún plugin o algún programa para poder mapear correctamente esta textura dentro del material. Todo esto, como digo, lo que hace a mapeado, yo lo voy a tocar así muy por arriba aquí, y está explicado en un curso que yo ya les mostré en el video anterior. Así que yo no lo voy a tocar aquí. Lo que tienen que saber para evitarse problemas es que siempre que vayan a trabajar con texturas, o sea, siempre que el material que ustedes tenga entonces una foto, una imagen de algo, de lo que sea, el mapeado ustedes lo tienen que hacer en SketchUp. V-Ray no tiene una herramienta para mapear texturas, o sea, el mapeado ustedes en SketchUp lo hacen en SketchUp. V-Ray va a renderizar lo que ustedes mapearon en SketchUp,
¿sí? Si yo me voy ahora a ver esta textura adentro del editor de materiales, yo voy a tener este material aquí. Pero él va a tomar el mapeado que yo hice en SketchUp, ¿sí? O sea, quiero que entiendan eso, ¿sí? El mapeado está dado por SketchUp. Si yo no sé mapear la textura en SketchUp, estoy muerto. De la misma forma, si yo me traigo un material, supónganse que yo ahora voy y me importo un material que me acabo de descargar de internet. Y ese material que me acabo de descargar de internet tiene una textura aplicada, supónganse, de algún tipo de cerámico o azulejo, lo que fuera. Yo lo voy a descargar y lo voy a colocar acá. Cuando lo coloque acá, también me va a aparecer acá dentro de los materiales. O sea, si yo voy a la casita, dentro de los materiales que tengo aplicados en la casita me va a aparecer ese material que yo bajé. Pero yo voy a tener que venir con ese material y mapearlo. O sea, para aplicarlo como corresponde dentro de esta geometría, voy a tener que venir y aplicarlo a la geometría y decirle a SketchUp cómo quiero que ese material se vea en la geometría. Porque si yo simplemente, por ejemplo, supónganse, yo agarro ahora el material ¿sí? Este es el material que tenemos, entonces, tenemos uno que hace referencia a este azulejo y el otro que hace referencia a este, ¿sí? Bien, supónganse que yo quiero, este material lo acabo de descargar de internet y lo quiero aplicar a esta tetera. Esto tiene una textura, no es un color, esto tiene una textura, tiene una imagen. Supónganse que yo vengo y digo, bueno, voy a entrar a la tetera, hago doble clic, entro a nivel de superficie, estoy a nivel de superficie, vengo aquí, hago botón derecho y pongo entonces que lo aplique a la selección, aplicar material a la selección. ¿Sí? Yo pongo aplicar material a la selección, lo que está seleccionado es esto. ¿Sí? Fíjense que la máquina está tratando de aplicar lo que les dije recién. Bien. Demoró un montonazo, como podrán notar, ¿sí? Y fíjense cómo aplicó el material a la selección. La máquina no sabía qué debía hacer, por eso me colgó la máquina y no sabía qué diablos tenía que hacer y cómo mapear esto, ¿sí? En esta figura. Y fíjense cómo lo colocó la textura, fíjense cómo se ve la textura. ¿Sí? Si yo ahora vengo aquí y cambio, aquí yo agarro y digo, no, que esto no tiene 0.30, tiene 10, ¿sí? Fíjense que yo lo que cambio no tiene nada que ver con lo que uno esperaría ver aquí, como uno esperaría ver, o por lo menos como yo esperaría ver esta textura aquí. Así que si yo quiero controlar el cómo se ve la textura en esta pava, tengo que yo dentro de SketchUp poder mapear esto en la pava. Si ustedes no quieren batallar con el tema del mapeo, traten de manejarse con materiales que no tengan texturas aplicadas. O sea, si ustedes no quieren tener mayor inconveniente, ustedes quieren tener la vida fácil, no quieren tener problema, quieren hacerse la vida más fácil. Bien, la forma de hacerse la vida más fácil es que ustedes se manejen con colores. ¿Sí? Que ustedes vengan y digan, voy a hacer control Z porque lo apliqué, o mejor dicho, vamos a hacer así. Lo voy a seleccionar y voy a quitar desde acá, que no quiero nada, porque lo apliqué sobre el grupo y no sobre la cara. Y yo lo que quiero es aplicarlo sobre la cara, ¿sí? Que es lo que acabo de hacer recién. ¿Sí? Si ustedes no quieren tener problema, entonces lo más fácil, lo mejor de todo es hacer lo que acabo de hacer yo recién. ¿Sí? Aplican un color liso y se acabó la historia. Sobre todo en las superficies que no son rectas. Cuando las superficies son rectas, cuando ustedes están, como digo, en arquitectura donde normalmente casi todo es recto, no tienen mayor inconveniente, van a poder mapear una textura así de sencillo como lo hice yo acá y a ojito. Pero de otra forma se van a ver vistos en un problema donde van a tener que aplicar alguna técnica o algún plugin para poder lograrlo, como en el caso de una superficie como la de esta pava. Una vez que ustedes aplican los materiales, una vez que ustedes tienen los materiales aplicados dentro de su escena, si ustedes se fijan acá, tienen la opción de hacer un preview para que la máquina les muestre este material como está hasta el momento, que es lo que tiene este material configurado hasta el momento. Y si ustedes quieren pueden tener acá un live update, que vendría a ser como que cualquier modificación que le hagan al material, la máquina se los muestre en el momento. Por ejemplo, si yo entro acá a cambiar el color, es lo mismo que si yo entrara acá y fuera edición a cambiar el color. Yo acá puedo venir, por ejemplo, y hacerlo más oscuro. Por ejemplo, el color, si me interesa hacerlo más oscuro, ¿sí? Y como ven, como tengo live update, automáticamente se actualiza en cómo se ve el color de este material dentro de mi editor de materiales.
Ahora, yo les dije que este editor de materiales es un editor que maneja capas. Si ustedes se fijan, yo acá, si quiero, voy a hacer botón derecho y tengo un montón de opciones. Una de ellas es crear layer. Crear layer me permite crear capas. Puedo crear una capa emisiva, que sería para que el objeto emita luz. Cuando ponemos emisivo le estamos dotando al objeto de la posibilidad de emitir luz, de que el objeto sea tomado como si fuera una fuente de luz. Si le ponemos reflexión, entonces va a ser para que el objeto nos muestre reflexiones. Si le agregamos otra capa difusa, puede ser que un material tenga más de una capa difusa, ya lo vamos a ver. Podemos hacer un material BRDF, ya lo vamos a ver más adelante. Y podemos agregar, por ejemplo, un layer de refracción para que el material que tenga refracción, por ejemplo, en el caso de un cristal o algún tipo de vidrio y demás, entonces va a tener refracción. Yo con solo colocarle acá reflexión, el material va a ser automáticamente va a empezar a dejar de ser opaco como se ve ahora y va a empezar a tener brillo. Fíjense que yo vengo y pongo reflexión y así nomás como lo pongo, solamente con ponerlo automáticamente, fíjense cómo este material ya está entonces permitiendo reflejarse. Fíjense que nosotros acá tenemos como un pequeño entorno creado con un mapa de checker. Esto está a propósito para que nosotros veamos cómo se comporta el material y cómo el material entonces empieza a reflejar el piso en este caso. Fíjense que no solamente refleja el piso, sino que esto que vemos acá es un reflejo de una luz. O sea, se supone que esto a su vez está iluminado por una luz, o más de una luz, porque nosotros vemos otro reflejo acá. En este caso serían dos luces, ¿sí? Dos luces rectangulares que las estamos viendo, o podrían ser dos ventanas, como le quieran decir, donde está ingresando la luz. Y vemos cómo se comporta la luz, o cómo se ven los reflejos de esta luz en el material. Todos los materiales que existen en la realidad tienen aplicado un efecto que es conocido como Fresnel. Si nosotros editamos, vamos a ver que cuando nosotros aplicamos la reflexión, el material ya viene de por sí, viene con text Fresnel, ¿sí?, aplicado, con un valor por defecto que viene como inicial de 1.55. Ustedes se acuerdan que yo les dije que cuando ustedes intentan crear un material, digamos, que se vea real o que luzca real, deberían referirse entonces a la página de Reflex Index y en base al material que están creando, fijarse cuál es la refracción que tiene ese material, ¿sí? ¿Qué índice de refracción tiene el material? En este caso 1.51. ¿Sí? En un cristal, el cristal BK7, que vaya a saber Dios que es el cristal BK7, no tengo ni idea. Bien, entonces nosotros deberíamos acá, si quisiéramos representar ese cristal, y digo entre comillas representarlo, porque esto no sería real, es acá poner entonces, por ejemplo, 1.51 o 1.52, para representar entonces medianamente lo que nos está diciendo esa página. Ahora, estos valores que están acá, yo les dije, son estimativos para que ustedes tengan un entendimiento, ¿sí?, de qué es lo que están mostrando a la hora de utilizar entonces el Fresnel. Fresnel es una propiedad que tienen los materiales de cómo los materiales reflejan la luz. Vamos a ver cómo se ve, ¿sí? Vamos a ver cómo se ve sin Fresnel. Si nosotros quitamos Fresnel y tenemos un color blanco acá, lo que le estamos diciendo a la máquina es que la superficie esta que estamos viendo acá es completamente reflectante. O sea, el que tenga reflexiva, mejor dicho. El que acá tenga color blanco le estamos diciendo que es 100%, o que sea, que refleja la luz al 100%. Un material que refleja la luz al 100%, o sea, que refleja al 100% lo que tiene enfrente, es un espejo. A medida que nosotros le bajemos la reflectividad, a medida que nosotros nos vayamos al color negro, que nosotros pasemos más, dejemos el blanco y vayamos al negro, le estamos indicando que no es tan reflectivo, o sea que no tiene tanta reflexión. Y si le estamos diciendo que no tiene tanta reflexión, también le estamos diciendo que nos deje ver el color que tiene en difuso. ¿Sí? O sea, si no rebota tanto la luz, nosotros podemos empezar a ver el color que tiene el material realmente en la capa difusa.
Cuanto más reflectivo es, más se parece a un espejo, y no importa el color que le pongamos, nunca vamos a ver el color, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo esto que es como un espejo, y yo acá le pongo este color, o le pongo azul, o le ponga el color que sea, el material siempre va a ser un espejo. No es, o sea, esta propiedad pisa, sobrescribe esto, no nos deja ver nunca el color del material, porque es tan reflectante que lo que siempre nos va a mostrar es el color del entorno. ¿Sí? O sea, si en el entorno tiene un entorno de color rojo, esto nos va a mostrar un entorno rojo. Si el piso acá, en vez de ser negro y blanco, fuera violeta y amarillo, acá nos va a mostrar violeta y amarillo. Nunca nos va a mostrar el color. Así que en una superficie que es totalmente reflexiva, el color no tiene demasiado que ver. Cuando nosotros bajamos el nivel de reflexión, cuando nosotros le decimos a la máquina que no es tan reflexivo, que no tiene tantas reflexiones, entonces sí, la máquina empieza a dejar ver el color, ¿sí? Y nosotros así podemos tratar de imitar algún tipo de material. Fíjense que cuando nosotros bajamos casi al negro, empezamos a tener un resultado bastante parecido al que teníamos cuando estábamos viendo Fresnel, ¿sí? Pero Fresnel se comporta de forma diferente que un material que no tiene Fresnel. Vamos a ver si lo podemos mostrar aquí. Yo voy a agarrar esta tetera y la voy a copiar. Voy a hacer una copia de esta tetera y la voy a poner ahí. ¿Sí? Y voy a duplicar el material. Voy a agarrar el material este que tenemos acá. Vamos a ponerle un nombre. Voy a poner acá botón derecho y le voy a poner rename material para que me deje poner un nombre. Entonces le vamos a poner sin Fresnel. A este, vamos a hacer botón derecho ahora y vamos a duplicar el material. Duplicate material es duplicar el material. Fíjense que me hace una copia que dice sin Fresnel, ¿sí? Y a este, ¿sí? A la copia, vamos a hacerle botón derecho, vamos a ponerle rename material y le vamos a agregar acá adelante con Fresnel. Y le vamos a borrar el 1. Entonces, a este material con Fresnel vamos a venir acá. Vamos a volver a dejar esto como estaba, lo vamos a poner de vuelta en blanco. Vamos a venir al editor de materiales, vamos a buscar acá Fresnel. Y vamos a dejar Fresnel como viene por defecto, que es en 1.55, y vamos a aceptar. Fíjense que este es el material que tenemos entonces con Fresnel, ¿sí? Y este es el material que tenemos sin Fresnel. Como ven, son bastante parecidos, pero no se comportan igual con las fuentes de luz. O sea, no tienen el mismo comportamiento porque reflejan la luz de forma diferente. Así que vamos a aplicarle a uno con Fresnel y al otro sin Fresnel. Vamos a ver en este, ¿sí? Vamos a agarrar y vamos a venir entonces a seleccionar todas estas caras, ¿sí? Y le voy a poner entonces con Fresnel, vamos a hacer botón derecho y le voy a poner aplicar material a la selección. Otra forma de aplicarle el material es directamente venir, por ejemplo, voy a entrar a nivel de grupo, venir acá a Home, si nos fijamos tenemos entonces el material sin Fresnel y con Fresnel, hacemos un clic encima, venimos con el baldecito y se lo aplicamos, o seleccionamos por ejemplo el lugar donde lo queremos aplicar, la cara de la izquierda hace referencia al material que tenemos entonces con su normal apuntando hacia la cámara, y el otro material es el material que tenemos hacia adentro, o sea la cara invertida. En este caso a mí me interesa colocar la textura solamente en la cara que está correctamente ubicada. Me vengo a buscar acá el que dice con Fresnel, hago un clic encima y lo aplico, selecciono esta, vengo aquí, entonces con Fresnel y pongo aceptar, y vengo aquí y lo mismo y pongo aceptar. ¿Sí? Y de esta forma tengo aplicado entonces el material como corresponde. Fíjense que tengo en este caso, según dice la máquina, tengo aplicado, ¿sí?, 4 materiales. Sin embargo, el material de checker, que yo sepa, no lo tengo aplicado. Eliminamos el material, ¿sí?, y lo sustituimos por el material predeterminado, que en este caso es el que ustedes conocen como el blanco, ¿sí?, para no tener ningún material de más. Y tenemos estos 3 materiales. Vamos a venir entonces a lanzar un render para ver cómo se ve entonces, cómo se ven estos 3 materiales, ¿sí?,
con, por ejemplo, la iluminación del sol. Fíjense que el material que tiene Fresnel y el que no tiene Fresnel no se ven exactamente iguales. Vamos a verlo aquí. Porque no rebotan la luz exactamente de la misma forma, ¿sí? La propiedad de Fresnel hace que los materiales reboten la luz de una forma específica, ¿sí? Fíjense que este es el material que tiene Fresnel. El que tiene Fresnel en algunas situaciones va a tener brillo o va a rebotar la luz, depende de cómo, en el ángulo que nosotros estemos mirando el objeto, y el otro objeto va a ser, se va a comportar diferente con la luz y va a ser más reflexivo siempre, o sea, siempre va a tener, va a mostrar mucho más o va a dejar más, va a dejar ver más entonces las reflexiones. Si yo lo subo el valor, va a ser más notorio todavía. Vamos a suponer, si yo entro al editor de materiales y me voy al que dice sin Fresnel y lo hago más, o sea, lo hago más brillante todavía, se va a notar más en el render de esto que les estoy hablando. ¿Ven? Que toda la superficie pareciera que brillara por igual, o sea, parece que el material no importa cómo le pegue la luz, o sea, no importa en el sentido que pegue la luz, siempre va a rebotar la luz, siempre va a ser brillante. Bueno, esto en la vida real no sucede con los elementos. Los elementos normalmente tienen un valor de Fresnel y se comportan de forma diferente según cómo les pegue la luz, o sea, dónde les está dando la luz y cómo los estamos viendo nosotros, o sea, dónde está ubicada la fuente de luz y dónde estamos ubicados nosotros. En base a eso, el comportamiento de la luz o lo que nosotros vemos como el material se comporta cambia. En cambio, en este caso, en el caso que nosotros hacemos que un material tenga brillo sin usar Fresnel, o sea, sin usar este motor o esta propiedad de los que tienen los elementos, nosotros lo estamos haciendo a todo el material con el mismo brillo por igual, no importa dónde lo miremos. O sea, el material brilla igual en todos lados, ¿sí? O sea, tiende a ser más como se comportaría un espejo, como dije antes, no a cómo se comportaría un material que no es un espejo, ¿sí? Ustedes recuerdan que nosotros podemos tener una superficie, un material que refleje la luz, ¿sí? Que sea reflectivo, que sea brillante, que tenga algún tipo de brillo, pero eso no quiere decir que sea como un espejo, que todo el material nos permita simular como si fuera una superficie espejada, que nosotros nos reflejemos en el material como si fuera un espejo. Esto no es tan real, ¿sí? Lo que es más real es esto, ¿sí? Ustedes por ahí se podrían imaginar algo de este tipo si fuera, qué sé yo, no sé, una pava cromada, entonces toda la superficie entonces emitiría como si fuera reflejos, en cuyo caso por ahí los reflejos no serían tan perfectos como los de un espejo, pero bueno, podríamos decir que toda la superficie es mucho más espejada. Si nosotros queremos hacer eso mismo con Fresnel, nosotros la única chance que tenemos de llegar a un metal, o lo que sería el comportamiento de un metal, donde toda la superficie entonces es muy reflexiva, es subir entonces los parámetros entonces de Fresnel a valores altos, como para obligar a la máquina a que sea bien que el valor de IOR sea bien fuerte, como para tratar de simular entonces el caso de un metal, como lo ven acá, ¿sí? Esto sería como si fuera entonces ya, le damos, al subirle tanto el IOR, lo estamos haciendo a la superficie muy reflectiva, lo que produce que se vea más metálica, ¿sí? Si hacemos un nuevo render, van a ver de que obviamente esto ya ahora se ve como un metal, ¿sí? No obstante esto que se ve como un metal, fíjense cómo se comporta con la luz. Yo ahora le voy a hacer a esta superficie también así, bien brillante. Vamos a cambiarla y van a ver que hay diferencias. Vamos a ver ahí, a ver en cuánto estamos. Bien, probemos ahí. Vamos a ver ahí. Vamos a ver la diferencia que tiene entonces con Fresnel y sin Fresnel.
vean que los materiales pueden parecer similares, son similares, pero no son iguales. No se comportan igual con la luz. ¿Sí? Fíjense que los reflejos, inclusive los lugares de brillo, fíjense los lugares donde son brillantes, no se comportan exactamente iguales. Fíjense que no es lo mismo. Pueden ser muy parecidos, pero no son 100% iguales. No se comporta la luz, no se comporta igual en uno y el otro. Fíjense los brillos acá y acá no son iguales. ¿Sí? Tienen diferencias uno y otro. Se supone que el más real siempre es el que está construido con Fresnel. Eso no quita que ustedes pueden usar cualquiera de los dos, ¿no? Ustedes pueden buscar el que a ustedes más les guste a la hora de estar diseñando. O sea, eso ya va en ojo de la persona que está haciendo el diseño. Vamos a ver cómo se ve esta cajita que le habíamos aplicado a este material, ¿sí? Supónganse que esto, vamos a hacer un render de esto, a ver cómo se vería entonces este material que nosotros aplicamos propiamente de SketchUp. No le hemos hecho nada. Si ustedes quieren este material, entonces ustedes saben que con solo venir y cargarle una capa de reflexión, ¿sí? Ustedes pueden buscar este azulejo, venir y buscar y cargarle una capa de reflexión, automáticamente van a tener esto que es como si fuera, ¿sí?, una superficie con mucho más brillo. Pero como tiene Fresnel, va a depender del ángulo en el cual ustedes se coloquen para ver o no ese brillo. Esa es la diferencia del Fresnel. Vamos a ver si yo logro mostrárselos. Si se fijan acá, estamos teniendo un brillo que antes no veíamos. Eso tiene que ver entonces con el valor de Fresnel que le estamos dando al material, ¿sí? Si yo le pongo un objeto enfrente, bien, vean cómo se comporta el material, vean cómo se espeja, cómo refracta la información de este aquí en este lugar, ¿sí? Y vean acá el reflejo, no sé si lo llegan a ver ahí, el reflejo de estos azulejos de la pava. Acá está la sombra de la pava, ¿sí? Pero acá hay un reflejo del volumen de la pava sobre este material. No sé si lo llegan a ver ahí. ¿Sí? Ahí hay un reflejo de esta pava sobre el material. ¿Sí? Recuerden que lo mejor de todo es en el caso de, en este caso, Fresnel. En este caso, cuando ustedes lo llevan a uno, más cerca de uno, cada vez tienen menos reflexiones, o sea, menos brillos, ¿no? A medida que ustedes acercan el valor a 1, fíjense cómo los brillos se van perdiendo, ¿sí? Se hacen más tenues, ¿sí? Cuando ustedes llevan el valor de Fresnel o el IOR de Fresnel, lo llevan cerca de 1. Cuando ustedes lo ponen en 1, ustedes no tienen brillo, ¿sí? Es como que no tuvieran el efecto de Fresnel, ¿ven? Es como que no tuvieran siquiera Fresnel aplicado. Y por arriba de 1, ustedes empiezan a tener brillos, entonces su material empieza a cambiar la composición. Fresnel tiene esta forma de trabajar que se supone que lo que nosotros estamos viendo de frente no brilla o no muestra brillos, y a medida que nosotros vamos hacia afuera, hacia el exterior, hacia las zonas que no están frente a la cámara, entonces en esas zonas empieza a ganar brillos. Cuanto más fuerte es el valor, estas zonas brillantes se vienen cada vez más cerca del centro, o sea, cada vez toman más participación en nuestro render, ¿sí? Si yo pongo esto, no sé, en 5, van a ver que la participación del brillo es cada vez más intensa, cada vez toma más participación el brillo en la escena, ¿no? O sea, empieza a ganar superficie en cómo se ve el brillo en la escena. Fíjense cómo se reflejan acá ahora el piso, cómo se está reflejando ahí el piso, y si yo estos valores los voy bajando, vean que se empieza a reflejar más en los costados y no tanto en el centro, ¿sí? O sea, empieza a perder notoriedad en el centro la reflexión.
¿Ven? Se refleja acá algo, pero acá no. ¿Sí? Eso es como trabaja entonces Fresnel. Por el otro lado, si ustedes no tienen Fresnel, van a ver que los brillos entonces son siempre iguales, nada más que lo que yo voy a cambiar es cuánto quiero que brille o cuánto quiero que no brille, pero el brillo, fíjense que yo ahí veo todo el piso en la esfera. Si yo lo vuelvo a bajar, lo hago más chiquito, yo veo todo el brillo en la esfera. ¿Sí? Fíjense que se llega a ver el piso todavía completamente, por más que casi ya no tengo, o sea, el brillo lo tengo muy bajo, la intensidad del brillo de todo el piso en la esfera sigue estando, en toda la esfera, no es que cambia, siempre es el mismo, o sea, siempre me es como si fuera un espejo, siempre me deja ver más o menos de lo que está alrededor, pero siempre por igual intensidad en toda la superficie. ¿Sí? Pero si se fijan, el efecto que tiene esta forma sin Fresnel es que el brillo tiene la misma intensidad en toda la esfera. ¿Sí? Por eso no se usa tanto este método y se usa mucho más el Fresnel. Bien, yo los voy a dejar acá y seguimos en el próximo video porque si no la lección se va a hacer muy, muy larga. Nos vemos en el video siguiente. Chau, chau.